Las 7 amenazas que enfrentan la armonía. Todo valor cristiano como este tiene la contraparte. Toda verdad siempre habrá una mentira que quiere contraponerse a ella. La honestidad tiene como contraparte la deshonestidad y así sucesivamente. El primer antivalor que se contrapone a la armonía se llama la rebelión. Si hay un grupo, oiga bien, que están armónicos en la iglesia, cuando dentro de ella algún pequeño foco de rebelión se manifiesta, la armonía empieza a fragmentarse. No se puede conservar porque la rebelión afecta. En el capítulo 16 del libro de Números, estoy hablando a todo el pueblo que conoce la palabra, está la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Estos 3 príncipes del pueblo de Israel empezaron a sentir cierto celo por Moisés y querían también ocupar posiciones de renombre. Y cuando ese germen maligno empieza a incubarse en un corazón, puede dar lugar a la rebeldía. Esa es la primera. La otra son las divisiones. Aquí sí vamos a citar la palabra. En 1 Corintios 1, 10 al 13, por favor vayan conmigo allá. En esta iglesia corintia pues habían 4 grupos. Aunque eran cristianos todos, pero habían simpatías y preferencia por determinados predicadores. El apóstol Pablo, conocemos su mensaje a través de sus escritos, excelente. Amén. Había otro, Pedro, que no era tan elocuente como Pablo, pero era un hombre con experiencias profundas con Dios. Y también había un sector de Corinto que lo oía de buena gana. Pero había un tercer predicador, que de ese sí dice la Biblia, que era elocuente en las escrituras, poderoso en ellas, de espíritu fervoroso, vehemente. Así que había 3 grupos y había un cuarto que no participaba tanto allí, pero decía: y yo soy de Cristo. Y los hermanos le informaron eso a Pablo, y Pablo escribe aquí a este apóstol y le dice: ¿está dividido Cristo? Eso le puede hacer daño a una congregación. Las divisiones internas son un problema, y son más aún cuando se manifiestan de una manera pública. Sea bendito el Señor. 1 Corintios 11, 19. Ahí mismo hay otro texto que también nos habla de otro factor negativo. Sería el tercero. Sea bendito el nombre del Señor. 1 Corintios 11, 19. Aquí se menciona una palabra que deseo tener en cuenta con ustedes. Alabanzas al Señor. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Disensión es disenso. Es no entrar en armonía. Es lo opuesto a consenso. Consenso es unidad, es criterio unido. Disenso es discrepancia. Y aquí Pablo habla y dice que en la iglesia corintia había cierto disenso, ciertas divisiones. Y dice que eso prueba a los que son aprobados por Dios. Uno no obedece porque sí. Uno tiene derecho como cristiano a evaluar cómo y por qué obedece. Amén, a su nombre gloria. ¿Cuántos damos alabanza al nombre del Señor? Una vez compartiendo sobre las evidencias de una secta, encontré que una secta se caracteriza por sembrar disenso en las familias. Cuando reclutan, por ejemplo, a un joven para la secta X o Y, lo primero que le enseñan es que hay que amar a la secta o al líder de la secta, oiga bien, a veces en detrimento de la familia, del papá y de la mamá. Tengan cuidado, jóvenes que me oyen. La iglesia de Jesucristo fomenta la unidad, la armonía, el respeto. Nunca el antagonismo familiar. Sea bendito el Señor. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y cuidado con este que le voy a mencionar, que es muy humano. Está en Hechos capítulo 6, versículo 1. Aquí hay un fenómeno que es muy común y corriente en nuestras culturas. Sea bendito el Señor. Y que no se maneja por decretos, que no se puede prohibir. Comuníquese y cúmplese. Alabado sea el Señor. Hechos capítulo 6, versículo 1. Allí lo tenemos. Vamos a identificar también a este virus, a este enemigo. Y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué hubo? Murmuración. Aquí está el texto proyectado. La murmuración, ay, Padre de la gloria, esa sí que es nociva, porque se va regando de una manera subrepticia. Se va transmitiendo de voz a voz, ahora de pantalla en pantalla, de celular en celular. Amén.
Ahora ya no es el verbo pronunciado, ahora es a través del chat. Estaba tan amenazante la murmuración y estaba tan extendida que la iglesia corría el riesgo de fragmentarse. Todo por unas comidas. Generalmente la murmuración, pastores, se da por cosas insignificantes, por tonterías. Hay gente que pelea por cualquier cosa. Sea bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Cuando hay un ejército bien disciplinado, en cualquier grupo que sea coherente, en una sencilla clase de un colegio y de una escuela, en un culto bíblico, donde quiera que haya un conglomerado humano, tiene que haber orden allí dentro, porque si no, no funciona. Alabado sea, y esta es la quinta. ¿Sabe cómo se llama esto, hermanos míos? La desobediencia. Y quiero que vayan conmigo a un ejemplo en Josué 6:18. Allá en el Antiguo Testamento citemos este ejemplo para que vean ustedes lo que puede producir un desobediente en el seno de un conglomerado espiritual como es la iglesia. Y está en Josué, repito, capítulo 6. Escuchen esto, en la primera victoria que tuvo Israel sobre las tierras de Canaán, la primera ciudad, en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, sí que más. Abaten, una derrota que guárdenos Dios de ellas. En lo sentimental, jóvenes que me oyen, cuídese, porque le puede dejar cicatrices perennes por el resto de su vida. Alabado sea el nombre de Cristo de la gloria. La importancia de la unidad y de la armonía. Como este pueblo era un pueblo uniforme, un pueblo de bendición, uno solo que desobedeció dentro trajo devastación a todo el pueblo. Eso dice la palabra. Un desobediente en el seno de una iglesia la marca negativamente, porque entonces dice, no es ese, los evangélicos. Y escuchen estos pastores que están aquí, cuidemos la iglesia del Señor. Escriben, por eso también fue otra causa por la cual suspendí la cuenta de Facebook. En el movimiento se permite eso porque ven por allá en cualquier lugar una persona que actúa descoordinadamente, porque hay pastores que a la distancia hacen como a ellos les parece. Amén. Permiten en sus iglesias prácticas que no hacen parte de la obra del Dios del cielo. Vestimentas, estilos y formas y moda que normalmente en esta obra no se aceptan. Entonces los que ven, porque ahora con cualquier celular se transmite el culto, creen que toda la obra es que se dañó. Yo les he respondido con alguna molestia, por favor no nos involucren a todos. Alabe al Dios del cielo en esta hora. Por eso tenemos que hablar de coherencia, de unidad, de armonía. Este lema no es accidental. Dios está dando crecimiento y bendición a esta obra. Esto sí que fragmenta y divide iglesias, concilios enteros. Ahora hay iglesias por toda parte, con nombres de todo, de todo. Esto se volvió, perdón hermano, como una colcha de retazos. Y un poco de gente incoherente por allí los ponen en disciplina por adúltero y se van y sacan local por allá y a fundar iglesias, a vivir de diezmos y ofrendas. Mucho lo que los motiva a ser pastores no es el deseo de que la gente se salve, sino la economía, a vivir de esto. Sí, Señor, se lo digo, oiga bien, con conocimiento de causa. Por eso algunos bajan las normas de santidad, porque al bajarlas viene más gente, y más gente significa más diezmo y más ofrenda. Así no digan amén ustedes, pero eso es preocupante. Cuando usted empieza como pastor a priorizar su economía sobre la santidad de la iglesia que pastorea, a no llamarle la atención que porque se van, se lo digo en el nombre del Señor, no se van. El pueblo que ama a Dios, ama su palabra y se van a quedar allí porque son edificados por la gracia divina. El pueblo arriba dice amén también. Por eso este pueblo no es fácil de engañar y arrastrarlo como que van corriendo tras de fulano y fulana. No, porque tenemos una identidad doctrinal, bendito el nombre del Señor. Este no es el templo del pueblo. Algunos de mi edad recordarán que en Guyana hubo un tal Jim Jones que era americano y se llevó para las selvas de Guyana. Allá tenemos iglesia, ¿verdad? En Guyanas. Él lo hizo en el Esequibo, eso que están discutiendo ahora con Venezuela y por ahí, etcétera. Ese hombre se llevó más de 1000 personas desde Estados Unidos, las iba llevando por aviones y formó una colonia. Y ese hombre en el año 1979, yo todavía no era pastor, ese hombre indujo a toda esa gente a envenenarse. Preparó una gran cantidad de líquido con veneno y empezó a darle a todos, mujeres, niños, hombres, y finalmente tomó él y todos se murieron. Es un escándalo mundial, más de 1000 muertos en esa secta por
por eso, por la ignorancia de la Escritura. Los hombres de Dios conocemos la palabra. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? El líder de secta manipula a su pueblo. Aquí no se manipula, se enseña la palabra. Por ejemplo, otro líder en Waco, Texas, años después, tenía un harén de mujeres y se veía un hombre que tenía una esposa joven. Entonces le decía que Dios le mostró que le deje su esposa para llevársela. Y perdóneme la expresión, pero hubo más de un imbécil que hizo eso. Alabado el nombre de Jesús. Usted no es manipulable. No, jovencita que me oye, no se deje manipular de un impío pecador que llegue por ahí a la iglesia. Que mijita, que Dios me mostró que usted va a ser mi esposa. Se lo dijo un académico que nos daba clase en Bogotá, un estudiante. Ese estudiante me dijo, tomando café en la cafetería allá en esa universidad, dijo, ese profesor no lo oigo de buena gana, porque me dijo. Y empezó a insinuarme y lo vi tan insinuante. Y yo le eludí hasta que un día me dijo que Dios le había hablado que yo iba a ser su esposa. Y ella le dijo, sí. ¿Cuándo? Dijo, anoche Dios me reveló. Y dijo, ¿y no le reveló que yo soy casada, que tengo 8 meses de casada? Que vengo para acá a tomar clase, pero que yo retorno otra vez a recibir la clase. Cuidémonos, hermanos, de manipuladores. Que así dice el Señor, que Dios te manda que me apoyes, que tal. Tenga cuidado. Alabanzas al Señor, porque a veces hay trampa en eso. Todas esas herejías y todo eso está que pulula hoy en día. Y de ahí la palabra de advertencia para que mantengamos una unidad y una coherencia como Dios quiere que la mantengamos. Dele gloria al que vive de nuevo. Contra las falsas doctrinas habla la Biblia. No os dejéis de llevar de ellas, diversas y extrañas, dice Hebreos. Vientos de doctrina, dice en Efesios. Doctrinas de demonios, dice Timoteo. Todo para prevenir al pueblo, para que sepa discernir la Escritura. El último enemigo a vencer, que viene contra la armonía, es el protagonismo personal. Dije protagonismo personal. Personas que quieren destacarse. Veamos el triste ejemplo de Diótrefes. Dice, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Noten que no era que le habían dado ese lugar, era que a él le gustaba tenerlo. Porque hay personas a quienes se les da algún privilegio dirigir un coro, dirigir un grupo en la iglesia, en un grupo de evangelistas, dirigir damas. Ellos están ocupando el primer lugar dentro de ese grupito. Una maestra dominical está ocupando el primer lugar con sus alumnos ahí temporalmente. Amén. Ella no es que le guste, aunque le guste fue porque la nombraron, pero es que le gustaba. Porque es que el primer lugar como que es bonito, ¿verdad? Pero cuidémonos, los que les gusta tener el primer lugar, sepa que entre más alto le ponga Dios a usted, más visible lo hace. ¿Sí me hago entender? Amén. Una vez el pastor Margaro Figueroa, quien fue su pastor, ¿verdad? Ese hombre dijo una frase que a mí se me quedó en este cerebro. Yo lo estaba siguiendo en la enseñanza y dijo, hay hombres a quienes Dios sube para mostrarlos, hablando de Saúl, cuya cabeza sobrepasaba de hombros. El más alto de Israel apenas le daba por los hombros. La cabezota que uno veía en una superficie plana era la de Saúl. Y se veía más. Entre más arriba quiere estar usted, más visible se hace. A este Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Y cuando una persona anhela el primer lugar para su beneficio personal, está, oiga bien, fuera de foco. Así no es. El Señor dijo, allá afuera sí es así, aquí dentro no. Alaba el nombre del Dios del cielo en esta hora. Nosotros damos alabanza al que vive para siempre. Porque uno al estar arriba se expone al análisis. Escuchen, jóvenes que nos ayudan en la alabanza. A veces hasta en esto a algunos les gusta tener el primer lugar. Y quieren hacerse notar más que todos los otros. Y yo los he visto diciéndole al del sonido que le suban a este. Y si de pronto viene una jovencita por allí por el pasillo con un celular así en video, uy, ese no cabe, ese cierre, que no haya como cuadrarse. Les gusta tener el primer lugar. Alabado sea Dios. Es el de humanos. Tenemos que vigilar dentro qué coherencia tenemos. Anoche nos hablaba, antenoche, de esa armonía personal. Uno tiene que poner los pies y estar aterrizado allí, porque uno no es nadie, es la misericordia del Dios del cielo.
Si hoy nos podemos amarrar una corbata, utilizar un micrófono, salir por unas redes sociales, es la absoluta misericordia de nuestro Dios, a quien damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación. Fuerte el aplauso a nuestro amado Salvador. ¡Aleluya!